este tema, el de se trata de oraciones condicionales, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Los tipos de condicionales que hay, que son 4, para qué se usan, ¿sí? Cómo se forman, y digamos la estructura básica de todas las oraciones condicionales. Vamos a arrancar por ahí. Primero con la estructura que tienen todas las oraciones condicionales y después sí, los 4 tipos con sus usos y cómo se forman, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos 4 tipos de condicionales. 0, primero, segundo y tercero, ¿sí? Este, ok, perfecto. Los condicionales, perdón, justo me mandaron un mail. Los condicionales, entonces, como decía, son 4, 0, primero, segundo y tercero. Cada uno tiene un uso, un significado, y cada uno va a tener diferentes estructuras dentro. Así que ahora después lo vamos a analizar en detalle. Pero bueno, arranquemos primero por lo básico. Esto responde a todos los tipos de condicionales. Las oraciones condicionales, ¿sí? Se llaman así porque son oraciones que justamente en las que se establece una condición, ¿sí? Es decir, vamos a estar hablando de un resultado que para que ocurra se tiene que dar otra cosa, ¿sí? Una condición. Las oraciones condicionales generalmente empiezan o tienen dentro este conector que es el más común, que es el if, que es el si condicional, como por ejemplo cuando decimos, bueno, si mañana llueve, no vamos a la playa, supongamos. Ese si en inglés es if. Hay otros conectores condicionales que se pueden utilizar en lugar del if, que los vamos a ver más hacia el final, pero bueno, este es como el más común, ¿sí? El grado de factibilidad, o sea, el grado de posibilidad de que la condición ocurra y se dé el resultado, ¿sí? Va a depender de los tiempos verbales utilizados y por lo tanto del tipo de condicional. 0 primero, segundo, tercero. ¿Sí? La realidad es que a mayor es el condicional, menor el grado de posibilidad de que ocurra la condición y el resultado. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, y esta es la estructura básica de todas las oraciones condicionales. Vamos a tener una if clause, una proposición condicional, ¿sí? Que justamente la que tiene incluido el conector, el if o cualquier otro conector condicional, es la condición. La otra parte, que por ejemplo, si la oración arranca con el conector, está separada mediante una coma, de la coma en adelante vamos a tener la parte principal y que es el resultado. ¿Sí? Ahora veremos ejemplos. Estas dos partes pueden estar invertidas. Puedo yo arrancar con el resultado y desde el inicio de la oración hasta que me encuentro con el conector condicional, por ejemplo el if, es el resultado, y después del if hasta el punto en adelante es la condición. La diferencia acá es que no tenemos coma, como en esta, ¿sí? Acá no hay coma separando. Digamos que lo que divide acá es la coma, lo que divide acá es el conector condicional. Tanto la condición como el resultado van a tener por lo menos un verbo, ¿sí? O sea que se trata de una oración que por lo menos tiene 2 verbos. Y la forma de conjugar esos verbos va a depender del grado de posibilidad que se ocurra y por lo tanto del tipo de condicional del que estemos hablando. Entonces ahora vamos a ver qué condicionales hay, del 0 en adelante, vamos a ir en orden, para qué se usan y cómo se conjugan estos verbos. ¿Sí? Bueno, este es entonces el condicional 0, ¿sí? Es el más básico. El condicional 0 se utiliza, si bajamos un poquito, acá lo vemos, se utiliza para hablar de cosas que son siempre verdaderas, como por ejemplo hechos científicos. O sea, son cosas que ya están probadas y que ocurren siempre de esta manera. Por ejemplo, if you freeze water, it turns into ice. ¿Sí? Si congelas agua, se convierte en hielo. ¿Sí? Esta sería la condición hasta la coma y el resultado. ¿Por qué? Bueno, porque para obtener hielo hay una condición, que ponga agua a congelar, ¿no? No va a aparecer sol. Entonces, y es algo que ocurre siempre, ¿sí? Siempre que congele agua se va a convertir en hielo. Si calentas agua
a 100 grados, hierve. ¿Sí? Lo mismo, si quiero agua hervida, necesito calentarla hasta los 100 grados. ¿Sí? Sola no aparece. Eh, entonces, también es algo que ocurre siempre. Siempre que caliente agua y que llegue a 100 grados va a hervir. ¿Sí? Son cosas que es muy probable que ocurran porque ya está probado que es así. ¿Sí? Bueno, yo les decía, tanto la parte de la condición como el resultado tienen un verbo. ¿Sí? O sea que vamos a tener dos verbos. Bueno, en este caso, el verbo en la parte de la condición, la que contiene el if, el conector, va a estar conjugado en presente simple. ¿Sí? Y el verbo en la parte del resultado también va a estar conjugado en presente. ¿Sí? O, si no, si yo, por ejemplo, quiero dar una instrucción, va a ser un verbo en imperativo. Los verbos en imperativo, recordemos, que esto lo vimos en inglés 1, son estas oraciones o estas partes de las oraciones que empiezan sin sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando damos instrucciones o damos órdenes, ¿sí? Por ejemplo, conecta el cable azul, wash your hands, lavate las manos, ¿sí? Ven que yo arranco la oración con el verbo wash, connect, sin un sujeto delante. Esos eran los verbos en imperativo. Entonces, por ejemplo, acá decimos, si no encendes el módem, ¿sí? Bueno, vamos a marcarlo al revés. Vamos a subrayar. Y ahora sí. Si no encendes el módem, acá tengo un verbo en presente simple, ¿sí? ¿Qué pasa como resultado? La conexión a internet es imposible, ¿sí? Bueno, sí, básicamente es algo que si no está encendido no hay internet, ¿no? Por eso es cero. Si tu computadora deja de funcionar, por ejemplo, ven es un imperativo, arranca con el verbo. Verifica o revisa todas las conexiones, ¿sí? Acá tenemos un verbo en presente simple, la parte de la condición, y acá un verbo en imperativo. Como les decía, este orden puede invertirse, no pasa nada, el significado es el mismo, el condicional es el mismo, sigue tratándose de un condicional tipo 0, y yo digo, la conexión a internet es imposible si no encendés el módem. ¿Ok? Acá iría el resultado primero y del if en adelante la condición. ¿Sí? Pero es lo mismo, no altera el significado. ¿Bien? Entonces, condicional 0 se usa para cosas que ocurren casi siempre, prácticamente siempre está chequeado ya que ocurre así, y en la parte de la condición el verbo va a estar en presente simple, en la parte de resultado también, o en imperativo. ¿Sí? Son las dos opciones. Bien. Vamos a ver ahora el condicional tipo 1, el que sigue. En este caso, este condicional se utiliza para hablar de un resultado que es muy probable que ocurra en el futuro. ¿Sí? Entonces acá cambia un poquito la cosa. En la parte de la condición, nuevamente, vamos a tener un verbo que también va a estar en presente simple, como en el anterior, pero la diferencia es que en la parte del resultado, ahora el verbo va a estar en futuro simple. ¿Cuál era el futuro simple? El que tenía will delante. ¿Sí? Will más un verbo en infinitivo. En lugar de will se pueden utilizar otros verbos modales como can, may, must o should. ¿Sí? Por ejemplo, can o may es como para darle menos seguridad, ¿sí? A la probabilidad de que algo ocurra en el futuro, ¿sí? Como cuando uno ya no está tan seguro. Entonces, por ejemplo, el caso que les di hoy, o les doy otro ejemplo. If you study, you will pass the test, por ejemplo. Si estudias, vas a aprobar o aprobarás el examen. Entonces, si se da esta condición, esto es muy probable que ocurra en el futuro. ¿Sí? Este sería un condicional 1. Bien, es algo que, de darse la condición, muy probablemente ocurra en el futuro. Acá tenemos otros ejemplos. ¿Sí? If he wants to use multimedia presentations, he will need a CD drive. ¿Sí? Si él desea usar presentaciones multimediales, necesitará una unidad de disco.
If you are not sure, present simple, of your spelling, you can use the spelling checker. Acá, por ejemplo, tengo un modal. Si no está seguro de su ortografía, puede usar el corrector, ¿sí? Y lo mismo, se pueden invertir estas oraciones y arrancamos al revés. He will need a CD drive if he wants to use multimedia presentations. Pero es lo mismo. Si necesita una unidad de disco, si desea usar presentaciones multimediales. Digamos que, nuevamente, mismo tipo condicional, todo no cambia el significado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Ok. Frenamos acá entonces. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda o venimos bien? Venimos bien. Venimos bien. Ok. Bueno, veamos entonces estas dos oraciones. A ver, dice, if you can see regularity or repetition in a problem, then you might be... No, saltemos esta porque nos confundimos. Vamos con la que abajo. Dice, don't feel bad if you can't solve these problems right away. Acá, por ejemplo, tengo, bueno, presente simple, tengo un modal en presente y acá tengo un imperativo. Por ejemplo, ¿qué modal? ¿Cuál era? ¿El 0 o el 1? El 0. El 0, muy bien. Exacto. Muy bien. Bien, este es un poco Está al más revés. complejo. Sí, está al revés, claro. Está primero el resultado, ¿sí? No te sientas mal y después la condición. Si no puedes resolver estos problemas enseguida. ¿Sí? Bien. Bueno, pasemos a ver ahora los condicionales tipo 2 y 3. Estos dos condicionales, yo les dije, cuanto más avancemos, menos probable va a ser. Bueno, este condicional ya se usa para hablar de situaciones hipotéticas o irreales o situaciones que es muy probable que no ocurran o que no sean reales, ¿sí? En el presente, que no estén ocurriendo ahora. En este caso, el verbo en la parte de la condición va a estar en pasado simple, ¿sí? Que era con ed o segunda columna. Mientras que el verbo en el resultado, acá voy a poner ed o segunda columna, mientras que el verbo en el resultado, en lugar de estar precedido por will, va a estar precedido por would, ¿sí? Y el verbo en infinitivo. En lugar de would puede haber un modal como could o might, ¿sí? Y después un verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, if they didn't understand the graphics, they would read the explanation, ¿sí? Si no entendieran los gráficos, leerían la explicación. Pero como los entienden, no las leen. Sí, por eso es una situación irreal, no está ocurriendo. If they were, past simple, more cautious, they wouldn't need to pay for the equipment. Si fueran más cautelosos, no necesitarían pagar por el equipo, pero no son cuidadosos y tienen que pagar por el equipo, ¿sí? Otro ejemplo muy común, if I were you, I would say sorry, supongamos. Si yo fuera vos, le pediría perdón, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué uso segundo condicional? Y porque nunca voy a poder ser vos. Entonces es una situación hipotética, ¿sí? Es irreal. Si yo, if I would travel, acá lo doy vuelta, around the world, if I were rich, ¿sí? Viajaría por todo el mundo si fuera rica. Pero como no lo soy, tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces es una situación irreal, hipotética. ¿Bien? No está ocurriendo en realidad. Bien. Bueno, y llegamos finalmente al condicional tipo 3. Este también es uno de los menos probables porque en realidad estamos hablando de una situación irreal pero en el pasado. O sea, estamos hablando de una situación que en realidad no ocurrió o que ocurrió de otra manera. ¿Sí? Y tiene como cierta sensación de arrepentimiento por ahí. En este caso, ahora vamos a ver ejemplos, pero primero veamos la forma. En este caso, la parte de la condición, el verbo va a estar en pasado perfecto, que era had, ¿sí?
más un verbo en pasado participio. Pasado participio, recordemos que era ed o tercera columna, ¿sí? Y la parte del resultado va a estar would have y un verbo también en pasado participio. Son 3 palabras, por lo menos, ¿sí? O en lugar de would podría estar could o might, have, y el verbo también en pasado participio, sea ed o tercera columna. Parece extraño, pero en realidad a veces lo usamos bastante seguido, inclusive en español. Por ejemplo, if I had known you were coming, I would have prepared something to eat. ¿Sí? Si yo hubiera sabido que venías, past perfect, sorry, si yo hubiera sabido que venías, habría preparado algo para comer. Pero como no sabía, no preparé nada, ¿sí? En el pasado. O sea, son situaciones, ven, que no ocurrieron en realidad. I would have bought it if you had told me that the price was going to increase, digamos, supongamos. Lo hubiese comprado, ¿sí? O lo habría comprado. Acá está al revés, ¿sí? Primero el resultado. Lo habría comprado si me hubieses dicho que el precio iba a aumentar, ¿sí? Como no me dijiste, no lo compré y ahora te lo estoy reprochando, ¿sí? O sea, no ocurrió en realidad. Bien. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Si, if it had not been for the implementation of computers in science, many illnesses would not have been controlled. Si no hubiera sido por la implementación de las computadoras en la ciencia, muchas enfermedades no habrían sido controladas, ¿sí? Pero en realidad sí se implementaron las computadoras en el pasado y gracias a eso se controlaron muchas enfermedades, y no es el caso. Si hubiesen prestado, had paid attention to the instructions, the results could have been different. Si hubieran prestado atención a las instrucciones, los resultados podrían haber sido diferentes. Acá en lugar de would uso could. Pero no prestaron atención y los resultados fueron otros, ¿sí? Entonces ven que es como que un poco reprochando o arrepintiéndose de lo que pasó o no pasó, ¿sí? Siempre entonces referido a algo que pasó o no, pero en el pasado, ¿sí? Algo irreal, pero del pasado. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Necesitan que volvamos a repetir algo? No, se ¿No? entendió. Ok, bien. Bueno, acá está lo que yo les comentaba de los conectores. El conector más común, como yo les decía, es el if, ¿sí? Pero a veces, en lugar del if, no con, sino en reemplazo del if, pueden utilizarse otros conectores como whether, que significa sí o si no, unless, a menos que, as long as, siempre que, provided también, puesto que o ya que, o but for si no fuera por. Entonces, por ejemplo, eh, supongamos, yo puedo decir, unless you study, you won't pass the test. ¿Sí? A menos que estudies, no aprobarás el examen. Si ven que en lugar del if arranqué con el unless. Pero esto es otra, igual, es una versión condicional y nuevamente los condicionales son los mismos. ¿Sí? Este es, por ejemplo, el tipo 1. Tenemos present simple y will. ¿Sí? Entonces, nada, no varía, solamente que tenemos otro conector en lugar del if. Otra forma también, pero que ya no se usa tanto y es bastante formal, es invertir el orden del sujeto y el verbo y no utilizar un conector. Por ejemplo, acá, arrancar con should, luego el sujeto y acá el verbo, ¿sí? Que bueno, nosotros igual lo vamos a traducir como un sí. Si la provisión de energía fallara, la máquina perdería todos los datos, ¿sí? Este caso sería un condicional 2, ¿sí?
Acá lo mismo, en lugar de arrancar con un conector como los de acá arriba, invierto y arranco con un auxiliar. ¿Sí? En este caso del pasado perfecto. Si hubiera sabido, lo vamos a traducir también igual como si hubiese un sí. Si hubiera sabido su dirección de correo, le habría enviado una invitación. ¿Sí? Como no la sabía, no le envié. ¿Sí? En este caso sería un condicional 3. Y es algo que no hice en el pasado, porque no se dio tal condición. Entonces, como les decía, en lugar de arrancar con alguno de estos condicionales, se invierte el orden del sujeto y ponemos delante un auxiliar, ¿sí? Que reemplazaría al conector. Nuevamente, esto es muy raro, es muy formal, no creo que nos encontremos tanto con esto, pero bueno, existe, y de paso los condicionales de vuelta son los mismos, ¿sí? 2, 3 en estos dos casos, ¿sí? No es que es un condicional diferente a los que estuvimos viendo. Bueno, bueno, y acá tienen un pequeño, una tablita, ¿sí? Para repasar como a modo de resumen de todo lo dado, ¿sí? Los 4 tipos de condicionales con sus usos, ¿sí? Lo que significan, y las estructuras que encontramos en la condición y en el resultado, ¿sí? Sobre todo respecto al verbo, que es lo más importante, lo que nos va a determinar de qué condicional estamos hablando, ¿sí? Entonces, viene bárbaro para terminar de resumir todo. Bien. Bueno, por último, sí, pues estos ya son oraciones de práctica. Por último, tenemos estas estructuras que también no son tan comunes, y no se preocupen porque parecen un poco medio complejas. No les vamos a pedir en el parcial que las reconozca, digamos. Si llega a haber una, les vamos a poner la opción de condicional mixto, por ejemplo, entre las opciones. Pero no creo, no son tan comunes. Estos se llaman condicionales mixtos. No es que sea otro condicional más, no es que sean un condicional 4 y 5, sino que se llaman así porque se mezclan las estructuras de la condición y el resultado de los condicionales 2 y 3. Entonces, por ejemplo, acá en la parte de la condición tengo un verbo en pasado perfecto. ¿Qué condicional era? ¿El 3 o el 2? El 3. El 3, muy bien. Pero en la parte del resultado tengo would y verbo en infinitivo, ¿no? Y correspondía al condicional 2. ¿Sí? Entonces ven que se mezclan, se usa la condición de uno y el resultado de otro. ¿Para qué se usa esto? Bueno, para hablar de un resultado presente de una condición del pasado. Veamos los ejemplos que me parece que queda más claro así. Si yo hubiera escuchado past perfect, tu consejo, ahora no estaría en este lío. ¿Sí? Entonces, porque no te escuché en el pasado, ahora en el presente estoy en problemas. Si yo hubiese verificado el mapa antes, ahora no estaría perdido. ¿Sí? Si yo hubiera ido a la universidad antes, ahora sería un doctor. ¿Sí? Esa es la idea. Un resultado en el presente de algo que no se dio en el pasado, por así decirlo. También da cierta noción de arrepentimiento, ¿no? De arrepentirse de no haber hecho algo. Y es al revés. Acá en la parte de la condición tengo pasado simple, que da del 2, ¿no? Y en la parte de resultado tengo would, wouldn't, have y el verbo en pasado participio, que era la 3, ¿no? Es al revés. Ahora la condición es del 2 y el resultado es del 3. En este caso se habla de un resultado en el pasado de una condición que ha existido hasta ahora, ¿sí? Que digamos, aplica hasta el presente. Por ejemplo, si fueras un buen cocinero, si yo fuera, perdón, un buen cocinero, los habría invitado a cenar, por ejemplo, ayer, ¿sí? Pero como no soy buen cocinero, incluso ahora, anoche no los invité, ¿sí? Porque se iban a llevar un disgusto.
Este es malísimo, pobre. Si no fueras tan mal bailarín, te habrían dado el trabajo en el musical, ¿sí? Entonces, como sos mal bailarín hasta ahora, ¿sí? Es algo que ha sido siempre así y continúa siendo así, en algún momento en el pasado, no sé, la semana pasada, yo cuando se fue a presentar el musical, le podrían haber dado el papel. Pero como no lo es, no se lo dieron en ese momento, ¿sí? Entonces algo que es una situación que existe y que afecta un resultado del pasado, ¿sí? No haber invitado a alguien a cenar, no haber conseguido un trabajo, etcétera, ¿sí? De vuelta, son más bien raros, no es tan común, eh, pueden aparecer, por eso se los damos, pero no creo que lo lleguemos a preguntar. Bueno, para cerrar, veamos un poquito estas oraciones. Supongamos acá, fíjense acá, si fueras a convertirte en un físico interesado en la fusión nuclear, ¿cómo serías capaz de utilizar este dispositivo? Fíjense, acá tengo where, past simple, bueno, y acá tengo un modal, might. ¿Este qué tipo sería? ¿0, 1, 2 o 3? No lo ¿Dos? recuerdo. Fíjense, past simple. ¿Alguien dijo? 2. 2, muy bien. Pasado simple. Si fueras, ¿no? Un físico interesado en fusión nuclear, ¿cómo serías capaz, pero en realidad no lo sos? Si entonces una situación hipotética ahora, si en realidad no sos un físico. A ver acá, por ejemplo, si fuera lineal, la molécula de agua, ¿no? Sería no polar. En realidad no es lineal y es polar. Entonces acá también es irreal. Ese es 0. Eso sería if it is. Present simple. ¿No es el 2 Es el también? 2 también, sí, sí, exactamente. ¿Sí? Todos estos en realidad son todos el 2. New, past simple. Si yo lo supiera, te lo diría, pero no lo sé, entonces no te lo digo. ¿Sí? También el 2. Si yo tuviera el dinero, lo compraría, ¿no? También. Past simple y would, seguido de un verbo en infinitivo. ¿Sí? Bueno, a ver estas. Estas son con otros conectores. Acá, por ejemplo, pero es lo mismo que si tengamos if. A menos que verifiques, esto es present simple, los resultados usando la calculadora, no conocerás la respuesta exacta. You will not. Present simple y will. ¿Este cuál era? ¿El 1? El 1, muy bien. ¿Sí? A menos que no hagas tal cosa, no va a pasar esto. Nadie sabe, present simple, si lloverá o no. También con will. El 1 otra vez. ¿Sí? De hecho, creo que todos estos son el 1. Bueno, este es parecido al que les dije hoy. You will pass, provided that you study. Aprobarás siempre que estudies. ¿No? También con will. Todos con will. Y esto es present simple. Así que el 1. Es probable que ocurran estas cosas en el futuro, digamos. Siempre que prestes atención en clase, entenderás cómo resolver los ejercicios, ¿no? También es el 1. ¿Sí? Ok, este lo dejamos. No pasa nada. Es más raro. Y lo mismo acá, a ver este. Esto es con inversión, pero también. Acá tenemos where, si el aire fuera un compuesto, la licuefacción y la solución no cambiarían su composición. Esto es would y infinitivo. Y acá tengo past simple. ¿Este cuál era? Estoy hablando de algo que no ocurre en realidad. Si el aire fuera un compuesto, no lo es, por ejemplo. ¿El 2? El 2, muy bien.
perfecto y real, ¿sí? En realidad no es un compuesto. Y la última, si la materia viva se hubiese formado, past perfect con had, se hubiese formado a una temperatura mucho mayor, podría haber estado basada, might have been, en silicio en lugar de carbono. Ese es el 3. Este es el 3, muy bien. Porque esto es cuando se formó la materia en el pasado, ¿sí? Pero se formó a una temperatura menor y está basada en carbono, no en silicio. ¿Bien? Ok. Bien, y hasta acá llegamos. Bueno, ¿necesitan que repitamos algo? Bueno, yo siempre hablo en plural, pero soy la única. ¿Necesitan que repita algo? De mi ¿Alguna? parte no sé. Bien, no hay. De mi Bueno, parte no. ok. No, por ahí para, o sea, revisamos de vuelta la clase de Wilma porque lo Sí, explico sí, bien. sí, sí, totalmente. Sí, está grabada, tiene el PowerPoint, después la van siguiendo a su ritmo y se van haciendo los apuntes. Teniendo las estructuras bien claritas anotadas, les va a ir bien. Entonces, esta vez me ¿Ya adelanté tenemos y fecha? sí, ahora no tenemos todavía, pero ya fijamos, no queda mucho. Bueno, esta vez me adelanté, acá está el trabajo de la semana que viene. La semana que viene de paso no tenemos, porque hay mesas otra vez, ¿sí? Que son las que había que recuperar de mayo, que no hicimos. Em, bueno, este es el trabajo, es este texto, habla un poquito de el calentamiento global, la extinción, ¿sí? Todo este Yo tema. para hoy me equivoqué y en vez de hacer el que tenemos que corregir hoy, hice este. Ah, bueno, pero ya lo tenés adelantado. Sí. Entonces, bien, bueno, acá tenemos contestar verdadero o falso. Ven que son todas, la mayoría son condicionales. Y completamos estos enunciados, ¿sí? Estos dos nomás, no es mucho, ¿sí? Es cortito. Fecha de examen, bueno, la clase que viene no tenemos. Nos queda dar un tema más y corregir este trabajo que lo vamos a hacer el 4 de noviembre. O sea que podríamos hacer el examen el 11 de noviembre, el segundo parcial. Y el recuperatorio el 18. ¿Les parece? Por Tenemos el 10 ¿Tienen el 10? para full, pero sí, o sea, no hay gran... Sí. Si no lo podríamos hacer el 18 y el 25, pero creo que vamos a estar medio en la misma porque ya es noviembre y todos ponen parciales en esta fecha. claro, No, sí, por parcial. eso. De todas maneras, siempre recuerden que tienen la opción del recuperatorio el 18. O sea que, bueno, si no llegan por el parcial del 10, bueno, pueden pasar directo al recuperatorio, ¿sí? El 18. Lo vamos viendo. Profe, Sí, en el examen se va a hacer como los del otro cuatrimestre que se unen los temas. no, no, no. Yo en este examen va a ser parecido, les voy a dar un texto y va a ser con formulario Google todo, pero no, les voy a preguntar de conectores en adelante. Ok, ¿Sí? De todas Ok, ok. maneras, está conectado porque, ¿qué vimos para el parcial anterior? Que vimos los pasados, el pasado perfecto, y fíjense que los usamos acá en el condicional. O sea que todo vuelve. Pero no les voy a preguntar, este verbo está en pasado perfecto, eso ya lo pregunté en el anterior. Les voy a preguntar de condicionales, este tema de los comparativos, los superlativos, los conectores. Sí, por ahí les puedo llegar a preguntar algo de los temas del primer parcial en el recuperatorio. Porque el recuperatorio es medio un globalizador, ¿sí? Ahí ya puede llegar a ver algo. Pero no en el segundo ok. parcial, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, No. No, Ok. Bueno, si estoy a disposición, me puedo mandar un correo, cualquier cosa, ¿sí?